Bueno, ahora vamos a ver propiamente farmacología de antiagregantes plaquetarios, fibrinolíticos y finalmente anticoagulantes. Entonces, hay que definir bien qué es lo que hace cada uno, ¿no? Entonces, uy, lo siento. Si ustedes recuerdan, vamos a decir que hay una lesión de cualquier vaso sanguíneo. Y esta lesión, pues, está exponiendo al contenido del interior del vaso con el exterior, es decir, la matriz extracelular, ¿no? Que está repleta de colágeno y demás. Ahora, normalmente nosotros cuando hay cierto grado de sangrado, tenemos que valorar en el área clínica dos tipos de laboratorios, que básicamente se obtienen, uno proviene del tubito azul y otro proviene del tubito morado. ¿Quién se acuerda que tiene el tubito azul? ¿No? Tiene citrato, que básicamente es un quelante de calcio, es decir, es un anticoagulante. Y tenemos por acá otro quelante iónico que más bien ya no es citrato, se llama EDTA, ¿sale? Creo que es etildietilamonio, algo así, EDTA. Pero bueno, es EDTA. Entonces, si se dan cuenta, tenemos dos tipos de tubos que utilizamos en la práctica clínica para valorar cuando un paciente está sangrando, ¿sale? Ahora, el EDTA tiene, ¿para qué estudio lo utilizamos? Venga. 3, 2, 1, para la biometría hemática, ¿sale? Es decir, con la biometría hemática yo puedo obtener leucocitos, puedo obtener hemoglobina, hematocrito, que es derivado de lo mismo, puedo obtener también finalmente las plaquetas, ¿no? Entonces son tres estirpes bien importantes: eritrocitos, leucocitos y finalmente plaquetas. Entonces, en el tubo de ETA y gracias a la biometría hemática completa, yo puedo obtener el parámetro normal de lo que representan las plaquetas, que como dijimos ayer, ¿cuál es el valor normal de número de células por microlitro? Bueno, milímetro cúbico. De 150 Ah, a 450. yeah, man. A 450,000, excelente. Bien, Alex, entonces, eso es uno. Sin embargo, hagan de cuenta que las plaquetas, entonces, este es su valor normal. Entonces, hay enfermedades donde el problema está en las plaquetas per se y no en los factores de coagulación. Ahora, recuerden que las plaquetas activamente participan en la hemostasia primaria. Es decir, en el primer intento de disminuir el sangrado le llamamos hemostasia primaria. Y los principales protagonistas de este evento son por mucho las plaquetas. Mientras tanto que la hemostasia secundaria se encarga de hacer un trombo maduro. Es decir, un trombo inmaduro o un trombo que se puede dar muy fácilmente es la suma de dos cosas, que son las plaquetas más el fibrinógeno. Es un coágulo inmaduro, fácil de destruir y demás. Mientras que la hemostasia secundaria se encarga de convertir este fibrinógeno en ¿qué? Fibrina. Así es, plaqueta. Y más fibrina. Entonces, ¿qué es un trombo maduro? Es la suma de las plaquetas más la fibrina. ¿Qué es un coágulo, un trombo inmaduro? Es las plaquetas más el fibrinógeno. Entonces, pregunta, ¿qué fue lo que cambió de la hemostasia, del coágulo inmaduro al maduro? La fibrina. La fibrina. Ahora, La red de fibrina. ¿quién se encarga? Así es, normalmente lo hace la trombina, mejor conocido como ¿qué factor de coagulación? Es importante porque tenemos antagonistas de este factor, como el tirofiban. 3, 2, 1, mejor conocido como factor 2, ¿sale? Mm. De hecho, ¿cuál es el otro nombre del fibrinógeno? Mejor conocido como el factor 1, ¿sale? ¿Hasta ahí todo claro? Bien. Entonces, ¿cuál es el protagonista propiamente de la hemostasia primaria? Por mucho se refiere a las plaquetas, ¿sale? ¿Cuál es el protagonista de la hemostasia secundaria? Por mucho son los factores de coagulación, ¿sale? Factores de coagulación. Ahora, hablando del tubo de citrato, básicamente aquí obtenemos tres parámetros muy importantes. O sea, también tienes el tiempo de fibrina, pero no es tan relevante. Sin embargo, los dos que utilizamos en la práctica del día a día son el TP. ¿Qué significa TP?
Tiempo de protrombina. Así es, tiempo de protrombina. ¿Y el TTPA qué es? Tromboplastina. Tiempo parcial de tromboplastina activado. Entonces, son tres si se dan cuenta. En realidad, yo quiero que piensen que el TP y el INR valoran lo mismo, porque en realidad el componente más importante que evalúan es la vía intrínseca de la coagulación en cierto grado, ¿no? El INR es una relación, un radio internacional, que básicamente, si yo quiero mantener un paciente bien coagulado, tengo que tener más o menos una meta cercana o un poquito más elevada del 2, ¿no? Pero bueno. ¿Y el TTPA? Ahora, para esto tienen que entender entonces que cualquier alteración de las plaquetas solamente nos va a dar una afección limitada principalmente a las plaquetas, pero no es exclusiva. Sin embargo, si yo tengo una alteración propiamente de los factores de coagulación, se puede manifestar como un problema de la hemostasia secundaria, ¿sale? Ahorita vamos a ver cuáles son los factores que pueden afectar una u otra vía. Ahora, normalmente el TTPA evalúan cascadas de coagulación, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, lo único que cambió del trombo inmaduro al trombo maduro, básicamente es si existía o no la trombina, ¿verdad? Y esto pues se activa por una vía que se llama vía común, ¿sale? Que aquí participan tres factores de coagulación. El 10, el 5 y el 2, y algunos como el calcio, ¿no? Que se considera un cofactor, pero algunos autores consideran otros, como el calcio, que es el factor 6, algunos lo mencionan así. Tenemos luego por acá la vía intrínseca de la coagulación. La vía intrínseca de la coagulación es un poquito más larga, implica el factor 12 de Hageman, al 11, al 9, al 8, como veremos más adelante. Y finalmente tenemos por acá a la vía extrínseca de la coagulación. Si se dan cuenta, es como una especie de mini, como triada, ¿sí? Que está participando, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a explicar de qué se trata todo esto, pero entonces, el TP principalmente se encarga de evaluar la vía intrínseca de la coagulación. Les digo, más adelante veremos cómo y los mecanismos exactos. Y el TTPA, ay, perdón, disculpen, me lo dije al revés. El TP evalúa la vía extrínseca de la coagulación y el TTPA evalúa la vía intrínseca de la coagulación. Muy bien, ¿hasta ahí todo claro? También, bueno, básicamente lo que vamos a tratar de entender es primero cómo es que sucede la hemostasia primaria, luego cómo es que sucede la hemostasia secundaria y qué es lo que pasa una vez que ya sucede la fibrina. Ahora, el hecho de que estemos coagulando puede producir un problema. Por ejemplo, ¿qué pasa si se produce un trombo que oblitere la luz en el corazón? Totalmente. ¿Un infarto? Un infarto, ¿no? Es decir, los trombos también son, pues, o sea, significan problemas, ¿no? Al final del día. Entonces, no podemos permitir que estén sin ninguna regulación. Es decir, nosotros tenemos que tener mecanismos que se encarguen de degradar a este coágulo inmaduro para convertirlo en, pues vaya, metabolitos de ¿no? Y principalmente, como la única diferencia entre el coágulo inmaduro y el maduro fue la fibrina, pues básicamente la terapia fibrinolítica se llama así porque destruye la fibrina, o sea, destruye el coágulo maduro, que era básicamente la única diferencia. Se enfoca en la destrucción de la fibrina en productos de degradación, por ejemplo, el dímero D, que curiosamente lo utilizamos para diagnósticos de hipercoagulabilidad. Por ejemplo, en algunas enfermedades como la tromboembolia pulmonar es importante ubicar las cantidades de dímero D como parte de unos criterios que se llaman criterios de Wells. Ahora, normalmente, ¿quién se encarga de degradar la fibrina para convertirla en los productos que no son activos, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Plasmina? Así es la plasmina. Ahora, ¿la plasmina está siempre activa o necesita ser activada? Tiene que ser activado. Ok, ¿y quién activa la plasmina? ¿No? Mm-mm. O sea, básicamente debemos tener una sustancia precursora que es el plasminógeno para convertirlo en su forma activa, que es la plasmina. Entonces, la plasmina puede ser convertida siempre y cuando tú tengas una cosa que se llama TPA o activador del plasminógeno tisular. Tisular porque lo liberamos desde el endotelio principalmente de un tejido y se encarga de activar el plasminógeno, es decir, lo convierte de plasminógeno en plasmina, ¿sale? Hasta aquí todo claro. Entonces,
Básicamente, con esto existen tres grandes familias de fármacos. El primero, que son los antiagregantes plaquetarios, que básicamente evitan la hemostasia primaria. Es decir, dense cuenta que al inicio es juntar una alta cantidad de plaquetas donde son protagonistas para promover que se favorezca la formación o la precipitación del coágulo por agregación, vaya. Entonces, para tú evitar esto, necesitamos evitar a toda costa que se libere una sustancia, dos sustancias principalmente, que son quimotácticas para plaquetas, que uno se llama tromboxano A2 y otro se llama ADP. Entonces, el tromboxano A2 es normalmente inhibida por la aspirina, ¿no? Entonces, por ejemplo, ejemplos de antiagregantes son, por ejemplo, la aspirina o el acetil salicílico. Y otro, por ejemplo, sería un bloqueador o un antagonista del ADP, que veremos más adelante, que se llama clopidogrel. Entonces, ¿dónde funcionan los antiagregantes? Aquí, bloqueando la agregación plaquetaria, ¿sale? ¿Dudas hasta ahí? La segunda familia de medicamentos son los anticoagulantes. Que básicamente lo que se encargan de bloquear es cualquiera de estas vías, sea el TP o la del TTPA, para evitar que se active la plasmina, perdón, la trombina, y que no se convierta en la forma madura que es la fibrina, ¿verdad? Ahora, sepan que ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué significa la primera T de esto? ¿Qué es T? ¿Qué significa la T? Tiempo. Tiempo. Entonces, básicamente hay unos que dicen, no manches, pues está afectada la vía, pues está abajo. Pero no es así, ¿sale? Imagínense que van a correr 100 metros. Vamos a decir que si el récord del mundo son 9 segundos, ustedes hacen 15, ¿no? Hacen 15 segundos corriendo. Pero ahora imaginen que yo les quito un zapato. ¿Creen que si yo les vuelvo a tomar el tiempo, hagan más o menos tiempo? Más. Van a ser más tiempo, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es prácticamente lo mismo. La idea es que como si te falta un factor de la cascada de coagulación, el TP no baja e incrementa porque es tiempo, tarda más de lo que debería, ¿sale? Esa diferencia es bien importante. ¿Sale hasta ahí todo bien, no? Y el TP normalmente debe de medir más o menos como de 12 a 14 segundos, pero vamos a ponerle menos de 12 segundos, porque es tiempo, ¿no? La relación INR, pues es una relación que debe medir menos de 2. No tienen que saberlo, pero el TTPA tienen que saber que mide menos de 36 segundos. Si se dan cuenta, es el triple de bueno, ¿hasta aquí todo claro? Sí. Muy bien. Bueno, entonces los anticoagulantes se encargan de incrementar el TP porque bloquean alguna de estas dos vías y la cantidad de trombina que estamos produciendo ahora disminuye radicalmente. Entonces, lo que hace un anticoagulante es que evita la conversión de fibrinógeno a fibrina para que no se haga el coágulo maduro, ¿no? O el trombo maduro. Muy bien, entonces, repitamos. Antiagregantes, acá. Anticoagulantes, acá. Aquí entran medicamentos como, por ejemplo, fármacos que inhiben específicamente el TP, por ejemplo, la warfarina, que es parte de la familia de las cumarines. O también medicamentos que bloqueen propiamente el TTPA, principalmente medicamentos análogos o más bien antagonistas del factor 10. O sea, la heparina de alto peso molecular o la fraccionada como la enoxaparina, por mencionarles unos pocos. Entonces, estos bloquean estas rutas, ¿sale? Entonces, antiagregantes, esto. Anticoagulantes, esto. Y fibrinolíticos es la tercera familia de fármacos. Todo lo que vimos anteriormente era prevenir que se formara esto, ya sea porque no se producía la fibrina o no había suficientes plaquetas en forma de los antiagregantes, ¿sale? Pero ahora, la terapia fibrinolítica es una vez que ya está el coágulo hecho y lo queremos romper. Es decir, esta terapia se le llama también, o es conocida como terapia de reperfusión, y lo utilizamos muy importantemente en pacientes infartados, sobre todo si tienen elevación del segmento ST, pero también en eventos isquémicos, es decir, un émbolo que se fue hasta allá, o por ejemplo un trombo local, que básicamente está provocando isquemia o disminución de la perfusión del tejido cerebral, ¿sale?
Entonces, por ejemplo, son medicamentos. No tenemos lamentablemente análogos de plasmina, no hay. Lo que sí tenemos son análogos de TPA, que básicamente tienen dentro de su nombre las mismas letras. Por ejemplo, alteplasa, tenecteplasa, ¿sí? O sea, tiene una T, una P y una A en su nombre. Entonces, aquí entran los últimos dos medicamentos, que es la alteplasa y la tenecteplasa. Solamente voy a ponerles alteplasa. Siempre y cuando cumplas con los criterios de inclusión para poderle dar la terapia fibrinolítica. Muy bien, niños. ¿Dudas con las bases de la farmacología antes de comenzar propiamente con los fármacos? No. No. Perdón, último punto. Entonces, respecto a los antiagregantes, funcionan de la siguiente manera. Tenemos plaquetas, ¿no? Básicamente estos se liberan dos sustancias. Uno se llama tromboxano A2, que viene en la cascada del ácido araquidónico de la COX, y otro que libera ADP, o adenosindifosfato. Básicamente, si quisieran saber más detalles de cómo pasa esto, les voy a dejar un video de la cascada de coagulación y cómo es que sucede la hemostasia primaria a detalle. Aquí no lo vamos a cubrir porque no lo necesitan, ¿sale? Pero bueno, con que sepan que el tromboxano A2 y el ADP, ambos tienen la misma función. Es decir, promover la quimiotaxis de plaquetas, es decir, aumentar el reclutamiento de plaquetas, aumenta el reclutamiento plaquetario. Entonces, ¿cómo evitamos? Ahí les va. Están de acuerdo que yo puedo tratar esto o bloqueo la producción o bloqueo el sitio de acción, ¿verdad? Entonces, básicamente el tromboxano 2 puede ser porque estamos disminuyendo su producción. Esto es porque le estamos dando un AINE, que es un antiinflamatorio, un esteroide que inhibe la COX, ¿sale? Ahora, recuérdenme, aspirina, ¿qué tipo de... es un agonista o un antagonista? Y si es alguno de los dos, ¿es reversible o irreversible? Agonista, Antagonista irreversible. Excelente, antagonista irreversible. Muy bien, niños. Pero bueno, eso es porque inhibe la COX. En el otro caso, por consecuente disminuye la cantidad de tromboxano 2. En el otro caso, no disminuye ninguna producción de ADP, ¿sí? Sino que más bien bloquea el receptor o el sitio de acción que es para el ADP. Es decir, el clopidogrel. Muy bien, niños. Entonces, warfarina, principalmente TP. Heparina, TTPA. Aspirina, tromboxano 2. Clopidogrel, ADP. Fibrinolíticos, análogos de TPA para que degraden el coágulo. Sale. Y estos dos, es decir, tanto los antiagregantes como los anticoagulantes son profilácticos, es decir, evitan la formación de un coágulo, no lo destruyen. El único que es para tratamiento agudo son análogos de TPA para degradar el trombo, como la alteplasa, la tenecteplasa, ¿sí? O la streptokinasa. Bueno, niños, entonces todo claro hasta aquí, ¿verdad?